13 15 y y 15. 16. 15 y 16. 15 y el 16. Aparte de esos dos problemas, les voy a pedir el 13. Ya les había comentado, ¿no? Que estaba viendo si les pedía 13 y 14. Ajá. Entonces van a ser el 13. ¿Por qué el 13? Por esto de aquí. ¿Ok? Entonces, la tarea, espero subírselas entre hoy y mañana. Van a ser los problemas 13, 15 y 16 del SUTA. Y van a ver, probablemente ponga algún otro problemilla por ahí y cosas de teoría. Entonces, hoy me toca ver la sección de electrones en movimiento por una fuerza externa, que esencialmente es qué le pasa a un cable cuando ustedes le ponen un campo eléctrico externo. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes le ponen una diferencia de potencial a un cable? Pues van a moverse los electrones del potencial alto al potencial más bajo. Muy bien. Va a haber movimiento electrónico dentro del cable. En otras palabras, esta sección es conductividad eléctrica. ¿Cómo se conducen los electrones en un material? Explícitamente en un cristal unidimensional, dígase un cable, ¿no? Un alambre. Acuérdense que del conflicto que tiene ahí el doctor de que algunos doctores del instituto dicen que un alambre es un cristal unidimensional, pero pues ya saben que no puede haber un alambre metálico unidimensional, ¿no? Tiene que estar gordito, tiene que tener volumen. No puede ser una cadena lineal. Pero para simplificar el problema, vamos a suponer que es una cadena lineal, que es un metal lineal. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con esta sección, me gustaría hacer un repaso rápido, porque van a hacer muchas referencias en esta sección a este problema de cuántica. Entonces, vamos a resolver rápidamente qué es una partícula libre. Esto es repaso para todos, entonces voy a tratar de hacerlo rápido. ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger para una partícula libre? Es IH barra. Con potencial cero, ¿no? Ajá, potencial cero. Siempre se me olvida cómo se escribe. ¿Cuál es la ecuación de Schrödinger, perdón? IH barra. IH barra. Me la dijiste al revés, pero está bien. La, ah, la parcial con respecto al tiempo de psi, bueno, de la función de onda, ¿Sí? es igual a menos h barra cuadrada entre dos veces la masa ¿Mm? por el laplaciano de psi, ¿no? Y si es libre, pues eso es todo, ¿no? Y más el potencial, que es 0 por psi, ¿no? Entonces, 0 por psi, pues me da 0. Muy bien. Respuesta rápida. ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Pues con una onda plana. O, bueno, esa ya es la respuesta más bien. Muy bien. Primero la hacemos homogénea, ¿no? Primero la hacemos homogénea, ¿no? Ah, pues son parciales con respecto a dos variables diferentes, entonces tiene que ser igual a Exactamente. una constante, ¿no? Ah, ya, perdón. Aquí esto se hace por separación de variables. De este lado tenemos solo las parciales con respecto a la posición. De este lado tenemos solo las parciales con respecto al tiempo. Y entonces suponemos que estas dos funciones, que debe existir una función que es separable. Entonces sí debe tener una forma R por T. No sé cuál. ¿Qué utilizan en física, en mecánica cuántica, en física, mi querido Salvador? Creo que ahí lo que luego ponen es como una, o sea, dices que la parte del tiempo puedes ponerla como si fuera la homogénea para una ajá, y omega t, una cosa así, y se le pone la
¿cómo se llama? Una R de R, yo he visto que luego ponen, pero Sí, cambia de profe a profe. depende del profe. Generalmente, un matemático les diría que tendría que ser R, función de R, y una T mayúscula, función de T. La meten acá arriba y entonces del lado izquierdo nos queda solo en función de T, del lado derecho nos queda solo en función de R, y lo tenemos que igualar a una constante. ¿Cuál es esa constante? ¿Cuál es la constante de separación? Tendrían que haberlo hecho en sus cursos de cuántica. Yo me acuerdo que Arnala lo hace porque es partícula libre. Le ponían K cuadrada, ¿no? Una cosa así. A la energía. La energía es la constante de separación. Muy bien. Y entonces les queda el resultado que va a ser una psi, que va a ser la parte espacial, va a ser una onda plana, que va a ser E a la I, P, R, como factores. Y la parte temporal les va a quedar una E a la I, ET. ¿Sí o no? ¿No va un signo menos ahí? ¿Dónde? ¿Cuál de las dos? En la del tiempo. Muy bien, mi querido Alejandro. Esto es lo que les queda, ¿no? Y entonces esto parece un oscilador armónico, y entonces el primero en resolver esta ecuación fue de Broglie, y de Broglie, para hacer la similitud entre una onda y la solución de la ecuación de Schrödinger, introduce dos ecuaciones que se llaman las relaciones de Broglie. ¿Se acuerdan cuáles son las relaciones de Broglie? La de E es igual a H barra omega y P es igual a H barra K, ¿no? H barra K. Muy bien. Donde K es el vector de onda y omega es la frecuencia de vibración. Y entonces obtenemos que la psi es E a la I K.R menos omega T. Todo esto entre H barra. Y esa es la solución de la ecuación de la partícula libre, ¿no? ¿Sí o no? Este es momento de callen ahora o hablen ahora o callen para siempre. ¿Sí? ¿Ya se casan con la idea de Broglie? Hoy es viernes 13, hoy no se deben de casar. Va a venir Jason y los va a matar en la noche, van a ver. Muy bien. Entonces, regresamos al Sutton. Y entonces nos dice que vamos a tratar de investigar cómo se comportan los electrones ante una fuerza externa producida por un campo eléctrico xi. Y Agarri nos dice que la velocidad de grupo está dada por esta ecuación de aquí. B de K igual a 2pi entre H, gradiente de E de K. Y aquí viene la pregunta, ¿de dónde sale esta ecuación? Regreso al pizarrón. Esta ecuación todos ubican las relaciones de De Broglie y ubican la función de onda de una partícula libre. Ya la borro. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué es velocidad de grupo? Una duda. ¿Cómo se llama? En la anterior, ¿no era la de arriba la que tiene la P y la E, la que tendría que estar dividida entre H barra? Porque la omega Sí, perdón. tiene unidades de uno entre tiempo y la... Sí, tienes razón, mi querido Salvador. Es la que tiene P y E, la que va dividida por H barra. La H barra sale de la ecuación de Schrödinger, que tiene una H barra cuadrada. Entonces, cuando está el laplaciano, tiene una H barra cuadrada, y la otra ecuación tiene una H barra lineal. Entonces, la H barra sale de ahí. Tienes toda la razón. Es la de P y de E, la que va dividida por H barra.
Velocidad de grupo y velocidad de fase. A ver, ¿a quién le hago la pregunta? Gerardo, ¿ya la vieron con David? Velocidad de grupo y velocidad de fase. ¿Con David? Ajá. Ah, con la doctora René lo dices. Estás llevando cuántica con David y con el doctor Valladares, ¿no? No, con la doctora René. Ok. ¿Ya vieron con René la velocidad de grupo y velocidad de fase? No, justo estamos en lo otro, en partícula libre. No, entonces me adelanté un par de semanas. ¿Quién está llevando con David y con el doctor Valladares? Alguien estaba tomando la clase con ellos. ¿Quién es? No se esconda. Ya se escondieron. Chan, chan, chan. ¿Quién era? Kevin no creo que sea. Tú no, ¿verdad, Kevin? No, creo que era Jesús. El astronauta, claro. Claro, se me olvidó. Y me dijo que no iba a poder venir hoy. No, entonces ya no le voy a poder echar bronca. ¿Quién se acuerda cuál es la velocidad de grupo y cuál es la velocidad de fase? Velocidad de grupo, ¿cómo lo calculamos? ¿No era como en ondas electromagnéticas, algo así como K entre omega? K entre omega, muy bien, Salvador, ahí te suena. Velocidad de fase es omega entre K. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién es velocidad de grupo? Ahí es una delta omega entre una delta K, porque estamos hablando como de una envolvente y un grupo de ondas. Muy bien. Delta omega entre delta K. ¿Y velocidad de grupo? No, la de grupo es la delta omega entre delta K y la de fase sí es nada más omega entre K. Ok, entonces ya no le decimos delta, ¿no? Le llamamos omega, digamos, le llamamos derivada. La velocidad de grupo instantánea de un paquete de ondas es cómo se va moviendo la onda en el espacio. Entonces, ¿qué va a representar al electrón? La función de onda. Entonces, si estoy tratando de ver conductividad, estoy tratando de ver la velocidad de los electrones en el material, pues tengo que ver la velocidad a la que se está moviendo el paquete de la onda, ¿no? Entonces, por eso nos va a interesar la velocidad de grupo. La velocidad de grupo es la velocidad a la que se mueve el paquete de onda en el medio. ¿Qué es la velocidad de fase? Pues simplemente la velocidad a la que se propaga la onda en el espacio. ¿La velocidad a la que se propaga la onda en el espacio? O cómo Digamos se que van un punto desplazando definido por cierta las fase, ¿no? crestas, ¿no? Y es como se van desplazando las crestas y valles de la onda, algo así. Esa sería como su fase, ¿no? O sea, un punto determinado de la onda definido por una fase determinada, ¿no? Ajá. Interesante. Está bien. Por eso me gusta más tener el pizarrón en vivo para poderles hacer las ondulitas. Las ondulitas son estas que están haciendo esto, ¿no? La onda como la pueden ver ustedes. Entonces, la velocidad de fase es qué tan rápido está oscilando esta cosa. Está relacionado con la frecuencia, ¿no? De hecho, es frecuencia entre longitud de onda, ¿no? Esa es la velocidad de fase. Es qué tan rápido está haciendo esto. Velocidad de grupo es si ustedes le asignan una envolvente a la onda. O sea, aquí está oscilando así y hay una envolvente. Es qué tan rápido se está moviendo el envolvente de la onda. Por eso se dice como qué tan rápido se mueve el paquete. Si ustedes agarraran todas estas ondas así y las embolsaran en un paquete y ya no vieran las ondas de adentro, solo vieran el paquete, es a qué velocidad se está moviendo ese paquete. ¿Ok?
Entonces, Pero no pasaba que también como que se va abriendo el paquete para las ondas, bueno, para partículas libres. eso pasa para una gaussiana. Mm. El problema que tienen muchos físicos es que siempre suponen que que va a tener una distribución normal la posición y el momento de una partícula. Y resulta que esto también tendrían que verlo con Ranella. Yo me acuerdo que se los dejo de tarea. Viene en el Weiser, me parece que capítulo 5. Hay una sección que se llama paquete de onda gaussiano. Una gaussiana tiene la gran virtud de que es mínima tiene la dispersión mínima, tiene la relación de incertidumbre de Heisenberg, el principio de incertidumbre de Heisenberg para una gaussiana es mínimo. El problema que tiene es que cuando ustedes le hacen la evolución temporal a un paquete gaussiano, este paquete se esparce por todo el universo hasta decaer a una distribución normal. Entonces, los paquetes gaussianos literalmente se desparraman en todo el espacio cuando T tiende a infinito. Son una pésima opción para describir un sistema a largo plazo. Son muy buenos para cuando son independientes del tiempo, pero cuando metes dependencia del tiempo, el paquete gaussiano es horrible. Es lo peor que puedes usar. Te lo digo porque lo van a estar usando todo el tiempo allá en física. Entonces, ok, pero según la relación del buen de Broglie, ¿cuánto es omega? ¿Cuánto vale omega según de Broglie? E entre H barra, ¿no? Uno entre H barra la derivada de respecto de K, ¿no? Y bueno, si están en 3 dimensiones, pues esto es 1 entre H barra el laplaciano en el espacio recíproco de E de K, respecto a K, ¿no? Y eso es exactamente lo que está escrito ahí, ¿no? La velocidad de grupo es 1 entre H barra el gradiente de E de K. Muy bien. Entonces luego dice, vamos a suponer que está sometido a un campo de potencial, a una diferencia de potencial externa xi. Entonces, ¿cuánto es la fuerza de un campo de potencial externo xi? Pues simplemente es menos E xi, ¿no? Es fuerza coulombiana básica. Y entonces agarra y dice, vamos a calcular la energía que gana o que pierde el sistema debido al campo eléctrico. ¿Cómo se calcula el trabajo? ¿Recordamos? Vamos a calcular el trabajo. Teorema de trabajo-energía. ¿Sí se acuerda? El trabajo, ¿cómo se calcula? Es la integral de línea de la fuerza, ¿no? La integral de línea de la fuerza. Muy bien. Entonces dice, vamos a calcular una diferencial de trabajo, un trabajo chiquito. Un trabajo chiquito, pues es simplemente F.dl, ¿no? Y entonces F, ¿cuánto valía? Menos C por xi. Y dl, pues va a ser la velocidad a la que se está moviendo el electrón. ¿Cuál es la velocidad a la que se mueve el electrón? La velocidad del grupo. Por el tiempo que calculamos el trabajo, ¿no? Utilizando que la velocidad tiene que ser dl entre dt, ¿no? Y eso es exactamente lo que pone aquí en la primera diapositiva el buen Sutton, ¿no? Pero, por teorema de trabajo-energía, pues el cambio en la energía tiene que ser igual al trabajo, ¿no? Entonces, si en el tiempo cambió el vector de onda, pues entonces el cambio en el trabajo tiene que ser el gradiente el gradiente de K, de E de K,
por la diferencial de K, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, por otro lado, trabajo energía, d omega tiene que ser, pues, del gradiente de K, de K, por el cambio en K, ¿no? Y entonces agarra y dice, vamos a igualar estos dos, y entonces tengo que menos E xi B de K dt tiene que ser igual al gradiente de K, perdón, de E de K, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuánto valía B de K? Uno entre H barra del gradiente en K de la energía. Ay, quedó muy feo mi xi. 1 entre H barra gradiente de K E de K por dt es igual al gradiente de K de E de K, ¿no? Uy. Dejen algo chiquito esto. dk. ¿Sí o no? Y aquí pues me quito los gradientes. Y entonces llegamos a la relación que encuentra el buen Sutton acá abajo. Que es simplemente paso el dt dividiendo y entonces obtenemos menos E epsilon, xi, 1 entre h barra es la derivada de K respecto del tiempo. ¿Sí? Ah, perdón, el 1 entre h barra estaba del otro lado. Pequeño error mío. 1 entre h barra. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Estamos rellenando lo que nos dice el buen Sutton. Entonces ustedes pueden meter el h barra dentro de la derivada, ¿no? Vamos a meterlo. ¿Sí o no? Ah, sí lo tenía bien. ¿Por qué no me dijeron? ¿Ya ven? Son malvados ustedes. Sí lo había hecho bien. Si era 1 entre h barra igual a dk dt. Y entonces nos queda menos E epsilon, digo xi, es igual a h barra dk en dt. Y entonces yo puedo meter la h barra de la constante dentro de la derivada y nos queda la derivada respecto al tiempo de h barra k. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo puedo utilizar la otra relación de De Broglie. ¿Cuánto vale h barra k? El momentum. El momento, ¿no? Entonces tengo que la derivada del momento respecto del tiempo es igual a menos E por xi. ¿Por qué le sigo diciendo xi? Por... No, sí es xi, ¿no? Se me fue ahorita el nombre de esta letra. Sí es sí, ¿no? Sí es xi, ¿no? Y bueno, ¿esto de aquí les parece conocido? Pues es la segunda ley de Newton para una carga en un campo eléctrico. Muy bien, esta es la segunda ley de Newton. Esto es F igual a la derivada del momento respecto del tiempo. ¿Ok? Y entonces aquí agarra y les dice, pero pues esto
esto sí es la segunda ley de Newton, ¿qué otra forma debe tener la segunda ley de Newton? La derivada de la velocidad. F igual a m dv en dt, ¿no? Entonces esto debería ser igual. Le pongo la velocidad de grupo, que es lo que hemos estado manejando como velocidad del electrón, a menos E por sí, ¿no? Por el campo eléctrico externo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces esto lo dejamos aquí, regresamos al libro. Y agarra y aquí le dice, es exactamente lo que acabo de decir, que dice que el momento del electrón en el cristal es h barra k, ¿no? Y entonces dice que como es un momento del electrón dentro del cristal, vamos a hacer que esto tenga el nombre de momento cristalino o crystal momentum of the electron. ¿Ok? Entonces h barra k va a ser el momento del electrón dentro del cristal, el momento cristalino del sistema. Y aquí les recuerda que este no es el momento real del electrón. It is not the momentum of the electron. ¿Ok? No puedo. Bueno. No, pues tengo el pulso de Maracaibo el día de hoy. Entonces, esto de aquí es lo primero que les tiene que decir. Esta relación que estamos aquí suponiendo de que el electrón se mueve con la velocidad de grupo y eso tiene que seguir la segunda ley de Newton, pues realmente es una aproximación clásica a lo que está pasando cuánticamente. Entonces, el momento no es necesario, h barra k, no es el momento real del electrón, y esta masa no es la masa real del electrón, y esta velocidad no es la velocidad real del electrón. Es una aproximación que nosotros estamos haciendo, porque va a tener más importancia en un momento. Sí ven el Sutton, ¿verdad? Ya no sé si me hice bolas ahí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, llega pues precisamente a esta relación. Nosotros teníamos por segunda ley de Newton esto, y habíamos llegado a cuánto valía la fuerza. Lo hice hace 2 diapositivas. Sé que ahorita el pizarrón no está muy grande. ¿Cuánto valía esto? Era H barra de K de T. Quedó muy fea la T. ¿Sí? Y entonces agarra y dice, vamos a definir esta masa asterisco dentro de la segunda ley de Newton igual a h barra la derivada de k en dt. Pero la derivada de k respecto al tiempo ya la habíamos encontrado. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía la derivada de k respecto al tiempo? De estas dos ecuaciones yo lo obtuve, ¿no? Era la menos E por el campo eléctrico, ¿no? Menos C por el campo eléctrico, nada más. Bueno, esa es una de las igualdades, H ¿no? barra, ¿no? Esa es una de las igualdades que tengo aquí. Ah, sí, es cierto. Entonces yo quiero la otra igualdad. De aquí
yo puedo pasar esta derivada respecto al tiempo dividiendo, ¿no? Y acá puedo poner una derivada respecto del tiempo y una derivada respecto del tiempo, igualar estas dos, y de aquí puedo despejar de acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, lo que va a terminar saliéndome es un doble gradiente. Me va a salir un gradiente de aquí y me va a salir un gradiente de acá. Me va a quedar el gradiente al cuadrado, o lo que es lo mismo. Vamos a hacerlo completo. dk en dt, yo puedo ver esto como la derivada de k respecto de e por la derivada de e respecto del tiempo, ¿no? Y la derivada de e respecto del tiempo, ¿cómo la podemos encontrar? ¿De dónde puedo encontrar la derivada de e respecto del tiempo? ¿No? ¿Podría ser de la ecuación de Schrödinger? Esa es una opción. Lo que quiero es que vean cómo se obtiene el resultado que están. Y no quiero que salga mágicamente de la nada porque es un resultado muy importante. ¿De dónde obtengo esta derivada de k respecto del tiempo? Teníamos que menos e por xi b de k es igual a por dk en dt es igual a el gradiente de k de e de k por la derivada de k, perdón, por la derivada de b de k, ¿no? Se me fue ahorita el. Acá lo tenemos. Sí, ¿no? Entonces, los voy a apuntar rápido. Aquí como breviario con otro color. Tenemos que d omega respecto del tiempo es menos e por xi b de k, ¿no? Y también tenemos que d del trabajo respecto del tiempo era el gradiente de k e de k de dk en dt, ¿no? Son estas dos ecuaciones las que teníamos arriba. ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo igualo estas dos y obtengo que dk en dt es igual a menos e por xi b de k por el gradiente de k e de k. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces esto lo puedo sustituir acá arriba. ¿Están de acuerdo? Entonces nos queda que la masa reducida por la derivada de b de k respecto del tiempo es igual a h barra por menos e xi b de k entre el gradiente de k e de k. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, nada más una duda. En este caso, el campo sí va a ser Ajá. un campo eléctrico externo, ¿no? Porque el potencial periódico que tiene el cristal ya se está como considerando en la masa esta con asterisco y todo, ¿no? Que no es realmente el electrón real, ¿no? Ujú, ¿Ok? ujú, O sea, sí, algo así puedo. ujú. Entonces solamente la sí sería como un potencial externo a lo que ya hay como las fuerzas dentro del mismo cristal.
Ujú. Ok. ¿O no? Sí. El potencial BDK es el potencial del cristal. Y Xi es un campo eléctrico externo. Mm, No creo que te salga nunca en lo que vamos a hacer de superconductividad, pero por ejemplo, si estuvieras viendo conductividad normal o si estuvieras viendo lo que se conoce como polarizaciones de materiales, lo que son polarones y magnones, tú debes introducir un campo eléctrico o campo magnético externo al material para producir estas propiedades. Entonces, si no hay un campo magnético externo, el metal no conduce. Los electrones se mueven por la existencia del campo magnético externo. ¿Ok? Ok. Muy bien. Pues, ¿Qué pasa? es por eso de que pues, no hay corrientes en los conductores que son como electrostáticos, ¿no? Por ejemplo, puedo pensar. Ujú, ujú. Sí. Y digo, a menos de que pues, sea superconductor en el que no tiene resistencia, pues ahí puede ser lo que se le pegue la gana. Ok. Ok. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, pero aquí me falta quitarme BDK. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo me puedo quitar BDK? ¿Cuánto valía BDK? ¿Cuánto vale BDK? ¿Quién se acuerda? Pues es la que calculamos ahorita de 1 entre h barra del gradiente en el espacio recíproco de la energía, ¿no? BDK es el gradiente de K, de K, nada más, Entre h barra. entre H barra, ¿no? No había un 2pi. Bueno, hay un 2pi, pero se lo come la H. Entonces llegamos a que la masa reducida de K en dt es igual a menos E xi h barra cuadrada sobre el gradiente de K e de K por dk en dt. Si no me recuerdo, si lo hice bien. ¿Por qué me salió eso? ¿Por qué me salió al revés? ¿En qué momento me equivoqué? Ah, claro, el BDK estaba dividiendo. El 1 entre H barra tenía que pasar dividiendo. Chan, chan, chan. Si era 1 entre H barra BDK. Entonces ya me quedaba arriba los dos. Chan, chan, chan. Lo hice mal. Bueno. Entonces queda simplemente... Qué mal, ahora sí me salió mal. Eso me pasa por no prepararlo antes. Bueno. La cosa es que llegamos a la ecuación 4.23. Ah, pues mira, aquí está. 1 entre H barra derivada de dk de K. Entonces... Ah, ya, pues se puede hacer muchísimo más fácil así. Tiene razón Sutton. No sé para qué me compliqué la vida. Me la compliqué demasiado yo. Tratando de despejar de 3 ecuaciones diferentes. Tenemos que es la masa asterisco es la derivada de B de K
respecto al tiempo, ¿no? Entonces esto lo podemos ver como m asterisco por la derivada de b de k respecto a k por dk en dt. ¿Están de acuerdo? La derivada de bk respecto de k, pues no es otra cosa que la derivada de esto, ¿no? Y eso nos queda 1 entre h barra gradiente, perdón, laplaciano de dk dk por dk respecto de t. ¿No? ¿Sí o no? Esta derivada respecto de k es otro gradiente, ¿no? Entonces le estoy sacando el gradiente, le estoy sacando la divergencia a un gradiente y eso es el laplaciano. ¿Están de acuerdo? Y entonces llegamos exactamente a esta ecuación que dice aquí Sutton, sin tener que hacer el rollo de sustituir 3 veces y regresar. Pero habíamos obtenido que esto tenía que ser al mismo tiempo igual a ¿qué cosa? A h barra derivada de k respecto de t, ¿no? De la ecuación de la segunda ley de Newton. ¿Están de acuerdo? Entonces, estos dos podemos igualarlos y entonces nos queda que la masa efectiva puedo eliminar estas dos. ¿Están de acuerdo? De K y de K. Entonces nos queda efectivamente que la masa efectiva tiene que ser 1 entre h barra. Ya me hice super pelotas yo solito. Ahora sí me hice. Tenemos que la masa efectiva es la derivada de b de k respecto de t. Sí, ¿no? Esto es segunda ley de Newton. Masa por aceleración es la derivada respecto del momento. Sí. Y de aquí quiero despejar esto. Entonces me queda que masa efectiva debe ser igual a h barra derivada respecto de k de t entre la derivada de b de k respecto de t. Sí, ¿no? Y entonces, pero la derivada de bk respecto de t es todo esto. Entonces yo lo puedo meter acá abajo, se me eliminan las derivadas respecto de t, y entonces obtengo, ahora sí, que la masa efectiva tiene que ser h barra cuadrada entre el laplaciano de e de k. Sí, ahora sí creo que no. Ahora sí creo que ya no me equivoqué. Y es precisamente lo que obtiene el buen Sutton. Y ya no se hizo tan difícil. Ok. Sí, me da tiempo a acabar. Entonces, pues agarra y sustituye la cadena lineal, que ya deben haberla visto como 50,000 veces. Y agarra y dice, vamos a e de k es alfa más 2 beta coseno de k. Entonces cuando derivamos esto, la primera derivada, ¿cuánto nos queda? Menos 2 beta seno de alfa, de k alfa, ¿no? Seno de k, ¿no? Sí. Y la segunda derivada, Sería 2. Coseno de K. coseno de k, ¿no? Entonces de aquí obtenemos que la masa efectiva es igual a h barra cuadrada entre menos 2 beta a cuadrada coseno de k, o lo que es lo mismo,
h barra cuadrada entre 2 beta a cuadrada secante de k, ¿no? Y esto es exactamente a lo que llega el buen Sutton. ¿Sí? Ok. Pero esto va a tener varias consecuencias. La ecuación 4.24 es el concepto más importante de esta sección. Por eso quería llegar bien a ella. Solo que me hice bolas ahorita. El problema de la ecuación 4.24 es que hasta ahorita, para ustedes, la masa de una partícula, ¿qué propiedades tiene? ¿Cómo debe ser la masa? Positiva, para empezar. Ah, muy bien, mi querido Salvador. ¿Y cómo es la función secante? Puede cambiar de signo. Esta es la función secante, ¿no? Entonces, entre menos pi, entre menos pi 2a a pi 2a, a pi entre 2a, la masa es positiva. Ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? Que la masa debe ser positiva. Sí. Entonces, el primer problema con esta función es que en pi entre a y en menos pi entre a, la masa es negativa. Hay regiones completas del espacio donde la masa va a ser negativa. Ese debería ser el primer problema que ustedes deberían ver con esta definición. ¿Y en las asíntotas? Y en las asíntotas pasa todavía algo peor. Exactamente entre menos pi entre 2a y en pi entre 2a, la masa se me vuelve infinita. ¿Están de acuerdo? Ya que sea más infinita o menos infinita, ya pasa a segundo plano. Es infinita. Y entonces, y finalmente, alguien que sea un poco más previsor, ¿alguien ha escuchado hablar de la segunda derivada de la energía respecto al vector hacia el vector de onda? Nadie. No, yo no. Es una matriz muy famosa. Les aparecen sus errores de vez en cuando a Alejandro y Joel. Resulta que cuando ustedes... La energía, ¿qué tipo de cantidad es? ¿Un escalar? Un escalar. ¿Qué le pasa a un escalar cuando le saco un gradiente? Se hace un vector, ¿no? Se hace un vector en el espacio recíproco. Entonces el gradiente de E de K respecto a K es un vector. ¿Qué pasa si yo le saco un segundo gradiente? Si le saco un gradiente a un vector. Pues se hace vuelve un un tensor. tensor de rango 2. Se hace un tensor de rango 2, se hace una matriz. Resulta que esta derivada es una matriz y tiene un nombre que les va a parecer muy seguido a los teóricos y que los experimentales de menos deben conocer. Esta de aquí... ¿Es la hessiana? Exactamente, mi querido Alejandro. A lo mejor lo hago con la Wacom porque con el ratón está muy canijo. Vamos a ponerlo con otro color para que se vea resaltado. Esto de aquí se le conoce como el hessiano, de Hessian Metrics. Resulta... ¿Escuchaste cómo lo dijo con miedo? ¿Eh?
¿Escuchaste cómo lo dijo con miedo de que le explotó su simulación en algún momento por eso? Sí, siempre pasa de que cuando no converge la energía es porque el hessiano está mal calculado. Te va a salir a cada rato también a ti, Salvador. Todavía Resulta no conozco el miedo. que esto de aquí es una matriz. Entonces, en este momento debería haberles roto todas sus concepciones de qué carajos es la masa. Les acabo de decir que la masa puede ser negativa, que la masa puede ser infinita, ¿y qué creen? Que la masa no es un escalar. Resulta que la masa es un tensor de orden 2. Esas son las 3 implicaciones de esta ecuación mugrosa de aquí. ¿Ok? ¿Cómo sería la de dividir entre un tensor? Eso no me queda claro. ¿Es como dividir componente por componente? Le calculas la inversa. Calcula la inversa del tensor. Está bien divertido, ¿no? Entonces, ¿ya les cociné el cerebro lo suficiente? Porque ahora viene el resultado. ¿Qué significado tiene que la masa sea negativa? Y aún más, ¿qué significado tiene que se vuelve infinita? Pues si fuera negativa, querría decir que si tú aplicas una fuerza se va hacia el lado contrario de la fuerza, ¿no? Ah, muy bien, alguien lo entendió. Es la primera vez en 5 años que alguien me lo dice a la primera. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Resulta que en la segunda ley de Newton, cuando ustedes aplican una fuerza, si ustedes tienen una caja y ustedes le aplican una fuerza hacia la derecha, ¿qué es lo que ustedes esperan clásicamente que pase? Pues que se mueva a la derecha. Pues lo que ustedes deben esperar es que exista una aceleración neta sobre la caja en el mismo sentido del que ustedes están aplicando la fuerza, ¿no? Y resulta que no es lo mismo que yo le dé un zape a, por ejemplo, Salvador. Si yo le doy un zape, seguramente se va a enojar conmigo, pero difícilmente lo voy a mover. Pero si en vez de que ser Salvador hubiera sido un mosquito y yo le doy el zape igual de fuerte, pues el mosquito de entrada va a salir volando varios metros y tal vez incluso lo mate. Entonces, la aceleración, el tamaño de la aceleración está afectado por la masa del objeto. Y entonces aquí vamos a ver cómo definen los buenos físicos. Y aquí saca el doctor Valladares la historia de su maestro de mecánica. ¿Cómo se llama la biblioteca del Instituto de Física, Salvador? A ti que te gusta mucho el instituto. Es la Marcos Moschinsky, ¿no? No, ¿qué pasó ahí? Ya te hubiera desheredado el doctor Valladares. ¿No es la Moschinsky? No, ¿Alguien se bueno. sabe cómo se llama la biblioteca del instituto? ¿Alguno de los físicos? Iba a decir el auditorio, pero estoy mal. Hay uno que es Manuel Sandoval Vallarta, pero no es ese, ¿verdad? No. No. Igual ya le cambiaron el nombre, pero cuando yo era estudiante la biblioteca, no, todavía se llama así. Hay que googlear, la googleé rápido. Está nombrada en nombre de Don Juan de Oraizábal. Don Juan de Oraizábal fue el maestro de mecánica y de mecánica cuántica del doctor Valladares y de toda la vieja escuela. Entonces, la vieja escuela
de físicos clásicos no veían a la masa como una propiedad intrínseca del objeto, sino lo veían como la resistencia que opone un objeto a cambiar su velocidad. Si ustedes le buscan el libro de Don Juan de Oraizábal, del curso de texto el libro de texto del curso de mecánica vectorial del primer semestre, les dice que la masa es la resistencia que opone un objeto a ser movido por una fuerza. Eso me suena a inercia. Exactamente. Entonces, entre más masa ustedes tienen, menos se van a mover ante la misma, hasta el mismo esfuerzo externo, hasta la misma fuerza externa. Y entonces aquí es donde surge la importancia de por qué el buen Sutton agarró una fuerza constante. El campo eléctrico externo es xi y la fuerza del campo eléctrico externo es menos c por xi. Es constante a todo espacio y a todo tiempo. Entonces resulta que el electrón se va a comportar de manera diferente en diferentes posiciones del espacio K ante un mismo esfuerzo. ¿Cómo pueden decirme ustedes que va a tener una aceleración distinta si le estoy aplicando una fuerza constante? ¿A quién entonces le voy a achacar el cambio en la velocidad? Pues se lo tengo que achacar a que la masa es la que está cambiando. ¿Ok? Entonces resulta que cuando yo quiero hacer esto es igual a m por la derivada de b respecto de t, yo voy a tener que la velocidad está cambiando, pero para que la velocidad cambie con una fuerza constante, la masa del electrón tiene que estar cambiando. ¿Ok? Entonces, pues cuando la masa es positiva, cuando yo vengo en esta parte del... Estoy aquí, empiezo en el punto gamma. Y voy a tratar de moverme, que es lo que está justamente aquí haciendo el buen Sutton. Vamos a movernos en el espacio recíproco en las Ks. Vamos a empezar en una K y vamos a empezar a avanzar en el espacio K para ver cómo va cambiando el comportamiento del electrón en el espacio recíproco. Entonces agarra y dice, pues a un tiempo cero voy a estar en una K0, ¿no? Y mi velocidad de grupo, pues va a estar dada por la primera derivada, ¿no? La primera derivada de dk. ¿Se acuerdan que era 1 entre h barra la primera derivada de dk? Entonces, la primera derivada de dk era 2 beta a seno de k, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces, esta es la velocidad de grupo conforme me voy moviendo en el espacio recíproco. Entonces resulta que a un tiempo cero, pues la velocidad del electrón, por ejemplo, se estaría moviendo en esta dirección. Y como esta masa es positiva, pues entonces el electrón se estaría acelerando en la misma dirección que la fuerza. ¿Ok? Tengo aquí mi electrón. Aquí tengo mi fuerza que es menos c, xi. Y en esta sección, cerca del punto gamma, pues el electrón se va a comportar clásicamente. Si le pego a la derecha, se va a mover a la derecha. Pero ¿qué está pasando después de eso? La masa va a ir aumentando. La mosquita a la que yo le empecé a pegar va a empezar a engordar. ¿Están de acuerdo? Esto es lo que está representando esta curva. Y se va a volver Salvador y luego se va a volver Isaías, que seguramente pesa como 5 veces lo que pesa Salvador. Ah, bueno, no se nota porque estamos desde mi casa, pero mido 2 metros de alto y peso más de 100 kilos, entonces soy bastante grande, ¿no? Marco sí me conoce. Los demás, Marco y Alejandro, los demás como que no tanto. Ah, Joel también, ¿no? Entonces, conforme me voy moviendo en el espacio recíproco, conforme va aumentando el tiempo, mi masa va a ir aumentando. Pero entre más aumenta la masa,
más resistencia va a oponer al movimiento con la misma fuerza, ¿no? La fuerza va a ser constante a todo tiempo y en cualquier posición. Entonces, yo sigo empujando la caja con la misma fuerza y la caja va ganando masa, pues cada vez la voy a empujar menos, cada vez se va a mover menos, hasta que llegamos a pi entre 2a. ¿Qué pasa en pi entre 2a? Pues va a pasar que la masa se va a volver infinita. ¿Qué tanto voy a cambiar yo la velocidad de un objeto con masa infinita? Cero. Nada, no se va a poder mover. Pues esa es la definición de un físico de una pared rígida, ¿no? La pared es tan gorda, tan pesada, que no la puedo mover. Entonces, al acercarnos a estos puntos, a esta región en el espacio K, el electrón se va a frenar, va a dejar de acelerar. Ya no importa yo qué tanto qué tanta fuerza le aplique, el electrón ya no va a poder acelerar ahí. Va a tener la velocidad que tenía. ¿Cuál velocidad? Perdón. La velocidad va a estar dada va a ser 2pi entre a, entonces va a ser pi entre 2a. Pi entre 2a por a me queda pi entre 2, ¿no? ¿Cuánto es el seno de pi medios? ¿1? ¿1? ¿Seguros? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? Entonces resulta que pues, va a tener un valor constante que es 2 beta a entre h barra, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar cuando el vector de onda siga avanzando? Cuando pasemos de este lado. Cuando pasemos a la segunda zona. Eso es como si Lara, ¿no? O sea, lo contrario. Muy bien. Esto es en la zona 1. Muy bien, mi querido Edwin. Esto es en la zona 1 con masa mayor que 0. En la zona 2 voy a tener, vamos a ponerlo con otro color. En la zona 2 voy a tener una masa menor que 0. Entonces, mi fuerza sigue siendo en el mismo sentido. Yo sigo empujando los electrones, en este caso a la derecha. ¿Por qué? Porque yo elegí que para allá iba a ir la fuerza. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la aceleración cuando yo le aplique la fuerza? Pues voy a tener que el electrón va a empezar a frenarse. ¿Ok? Yo lo sigo empujando a la derecha, pero como el electrón ahora tiene una masa negativa, la velocidad va a empezar a disminuir. ¿Va a disminuir de cuánto? De menos 2 beta a entre h barra. Que este es el valor máximo, ¿no? El valor máximo que alcanza el electrón. Y entonces, en la segunda zona, va a empezar a disminuir su velocidad hasta que llegamos a pi entre a. En pi entre a, ¿cuánto va a valer la velocidad? Pi entre a por a, pues da pi, ¿no? ¿Cuánto es el seno de pi? 0. 0. Entonces resulta que en la frontera de la zona de Brillouin, en menos pi entre a y en pi entre a, la velocidad de K tiende a 0. Y en la frontera, exactamente en pi entre a, es igual a 0. Pero eso tiene un problema. Eso quiere decir que la primera zona de Brillouin me está representando solo un cachito del cristal, ¿no? Me está representando solo el pedazo alrededor del átomo central de la cadena, ¿no? O del átomo central de mi cristal. El punto gamma, lo vieron con la clase pasada con el doctor, se encuentra en el centro
de la celda, ¿sí se acuerdan? Y cuando nos acercamos a la frontera de la celda de Wigner size, que en el caso de una dimensión pues es un menos pi entre A, la velocidad se va a volver cero. Eso quiere decir que los electrones, o el electrón del átomo I no puede llegar al átomo J, se va a frenar antes de llegar. Eso es lo que me está diciendo esto. Y esto se tiene un nombre y se le conoce como reflexiones de Bragg. This is nothing more than a Bragg reflection. Cuando llegamos a la frontera de la celda unitaria, el electrón se va a frenar, pero si se frena ahí, va a seguir teniendo masa negativa. ¿Están de acuerdo? Y si tiene masa negativa y yo le sigo empujando a la derecha, tratando de que pase a la celda que sigue, yo sí, tengo mi electrón aquí, yo lo empujo hasta llegar a la frontera de la siguiente celda cristalina. Tiene masa, ya la velocidad es cero, tiene masa negativa y yo lo sigo empujando. ¿Qué es lo que le va a pasar? Pues lo que dijo Edwin. Va a seguir acelerando, pero ahora en sentido contrario. ¿Ok? Va a llegar a la frontera, se va a detener ahí un instante, yo lo sigo empujando con el campo eléctrico externo y va a empezar a moverse a la izquierda, porque sigue teniendo masa negativa. Y entonces se va a reflejar. ¿Y qué va a pasar cuando llegue al otro lado? Lo mismo, ¿no? Pues lo mismo, Se vuelve a reflejar. se va a reflejar. Se va a quedar encerrado en la primera zona de Brillouin, se va a quedar encerrado alrededor del átomo I de la cadena. Y por lo tanto no va a existir conductividad. A pesar de que yo tenga electrones libres y a pesar de que yo tenga un campo eléctrico externo. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí, pero ¿no se suponía que iban a estar deslocalizados los electrones? ¿Cómo puede quedarse como atorado ahí entre dos átomos? Eso no lo entiendo muy bien. Ok. Todos aquí han tenido un alambre y una pila, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Todos han conectado un alambre a una fuente de potencial y han visto que los electrones circulan. Entonces, ¿cómo reconciliamos el experimento con lo que me está diciendo la teoría? Aquí lo que vuelve a hacer es hacer el cálculo utilizando teorema de Bragg y teorema de Bloch para resolver el sistema y esencialmente llegar a la reflexión de Bragg. O sea, llegar por otro lado a que la reflexión de Bragg debe existir. ¿Ok? Entonces, para terminar ahorita la clase, lo que no voy a hacer este desarrollo, lo que me interesa es explicarles cómo funciona entonces la conductividad. Resulta que tanto el resultado que nosotros obtuvimos, la parte cuántica, todo lo que hicimos fue teorema de trabajo-energía, teorema, segunda ley de Newton, ondas clásicas. El único punto donde yo metí la cuántica es cuando metimos la solución del cristal unidimensional. Cuando yo metí que la E de K tenía que ser alfa más 2 beta coseno de K. Ahí fue donde yo dije, ok, esto es un cristal y un cristal cuántico, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. Cuando hacen la refracción de Bragg y resuelven todo el problema en el espacio recíproco, que es la página 83 y cachito del 84, cuando planteamos la función de onda de Bloch, estamos suponiendo una periodicidad. Y para que haya una periodicidad tiene que ser un cristal unidimensional perfecto. Entonces, ambos métodos, tanto el método clásico que resolví ahorita para llegar a la masa efectiva, como la parte de reflexión de Bragg resolviendo en el espacio recíproco el problema con las psis,
que ahorita no lo vamos a hacer, suponen que el cristal es perfecto. ¿Qué cristal perfecto existe? Ninguno, no. Muy bien, esa es la respuesta correcta que esperaría que todos me hubieran dado al unísono. Así de, pues ninguno, no hay cristales perfectos. La razón por la que existe la conductividad es debida a los defectos que hay en la cadena. Defectos causados por la temperatura, defectos causados por sustitución, por vacancias, son los defectos los causantes de la conductividad. Si no hay defectos en el material, no existe conductividad. No importa si es en una dimensión, en 2 o en 3. ¿Ok? Son los defectos los que permiten que la conductividad exista. ¿Ok? Y en el caso de un alambre de cobre, ¿qué defectos podría yo asociar o ¿Mm? ¿Qué efectos podrías asociar? sí, o sea, si los defectos son los que me permiten a mí pues tener en cuenta la conductividad, pues en un alambre de cobre, por ejemplo, ¿qué defectos ahí yo caracterizaría? Aquí lo dice el buen Sutton. Para que exista la conductividad tiene que haber una diferencia en la ocupación en el espacio K del lado derecho que del lado izquierdo, para que entonces los electrones puedan fluir por alguna de las dos barreras. Estos defectos se obtienen por scattering, por desviaciones, por difracción de electrones causados por vibraciones en el cristal o por defectos en el cristal. Esa es la única manera real de que exista conductividad en el cristal. Entonces, ¿por qué hay conductividad en un alambre? Porque hay defectos vibracionales en el alambre. En el momento en el que el alambre deje de vibrar, ya no hay conductividad. ¿Sí te contesté, mi querido Edwin? Sí, total. Ok. Y bueno, finalmente, aquí agarre y un punto importante para Salvador y para Alejandro que van a hacer superconductividad. Es fundamental que existan dispersiones causadas porque los electrones chocan con los átomos de la red para que exista conductividad. Ojo, en superconductividad estamos suponiendo exactamente lo contrario. En superconductividad es fundamental que los electrones no choquen con los átomos de la red. Si los electrones chocan con los átomos de la red, la resistividad automáticamente sube de 0 y ya no es superconductor. ¿Ok? Y bueno, Ok. la última sección, la última parte de esta sección es decirles que este mismo desarrollo se puede llevar a cabo suponiendo que no es un campo eléctrico externo, sino es un campo magnético. Todo el desarrollo que hicimos ahorita se puede repetir suponiendo que la fuerza es la fuerza de Lorentz en vez de que sea la fuerza de Coulomb. Y vamos a llegar exactamente al mismo proceso. Ante la presencia de un campo magnético externo, solo va a existir conductividad si existen defectos en el material. ¿Qué pasa si yo le paso un campo magnético externo alrededor de un alambre? ¿Qué le pasa al Se alambre? genera una corriente. Se genera una corriente, ¿no? Se llama corriente de inducción. Entonces, para que exista corriente de inducción, en mi bobina de cobre tiene que haber defectos, ya sea por temperatura distinta de 0, o porque haya vacancias, o porque haya impurezas. No va a existir inducción si no existen defectos en el material. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya son las 2. Ya les destruí el cerebro lo suficiente diciéndoles que hay masa negativa y que hay masa infinita y que la masa es un tensor. Entonces resulta, nada más para repasarlo, que los viejos lobos de mar como el buen Don Juan de Oraizábal
ya sabían esto cuando llegaron a México hace 60 años. Y por eso no definen la masa como cantidad de materia, sino lo definen como la resistencia de un objeto a cambiar su velocidad. ¿Ok? ¿Y por qué es un tensor? ¿Alguien de aquí va a ser aislantes topológicos? Nadie, nadie. ¿Alguien ha escuchado de aislantes topológicos? Ya para acabar el chisme. Yo Sí, no. yo sí. Poquito. Les he contado de el buen Anderson, ¿no? Y de Moth, que desarrollaron la teoría de la localización de Anderson. Anderson y Mott tuvieron como un sucesor que se llama Thouless. Thouless terminó trabajando en aislantes topológicos y terminó ganando el premio Nobel el año pasado por ello. ¿Sí escucharon del premio Nobel del año pasado? Sí. Entonces resulta que ustedes van a suponer, por eso les preguntaba si alguien iba a hacer propiedades de este estilo. Resulta, ¿alguien aquí trabaja con grafeno? Porque el grafeno también tiene propiedades topológicas de conductividad. ¿Nadie? ¿Nadie? Changos, ya nadie va a ser así. Ustedes cuando agarran un pedazo de cobre y lo conectan de dos lados, pues ustedes esperan que tenga una resistencia, pero que conduzca electricidad, ¿no? Y la resistencia va a depender de qué tan largo sea el alambre o de qué tan grueso. ¿Sí se acuerdan esto en las clases de electrónica? Sí. ¿Todos? Entonces, pero realmente, por ejemplo, si ustedes agarraran un cubo o una esfera de cobre, ustedes esperarían que si la conectan de ambos lados de la esfera, pues la resistividad sea la misma sin importar de qué lugar la midan, ¿no? ¿Cómo se le llama a esta clase de propiedades que no importan dónde las midan, son iguales? ¿Isotrópicas? Isotrópicas, muy bien, mi querido Salvador. Entonces, la mayoría de las propiedades de los materiales que ustedes trabajan van a esperar que sean isotrópicas. Pero resulta que hay muchos materiales en que la conductividad no es isotrópica. Uno de ellos, por ejemplo, es el grafeno. Resulta que el grafeno está hecho por láminas. ¿Todos ubican el grafeno? ¿Qué es el grafeno? A ver, alguien. Son láminas bidimensionales de carbonos en un arreglo hexagonal. Muy bien, el carbón en arreglo hexagonal tiene nombre, ¿no? Y generalmente agarro y le señalo sus lápices. Es el grafito. Y está hecho por láminas, por eso cuando ustedes arrastran el lápiz sobre la hoja, van dejando capas de carbón bidimensionales en el papel, ¿no? Todos han tenido grafito en la mano, de hecho siempre digo, pues tienen lápiz, están apuntando en la clase, ¿no? Entonces resulta que entre las láminas hay un espacio tan grande que no existe conductividad entre las láminas de grafito. Es un mal conductor, de hecho es prácticamente un semiconductor en ese sentido. Pero dentro de las láminas, entre los átomos de las láminas, existe bastante empalme electrónico y puede haber conductividad. Hay muy buena conductividad en un grafeno. Entre láminas de grafeno no, pero entre átomos dentro de la lámina sí. Y eso es exactamente la definición de una propiedad no isotrópica. La conductividad no es la misma en el eje X que en el plano XY, perdón, en el eje Z que en el plano XY. Eso quiere decir que el material no se va ante la presencia de un campo externo, como el campo eléctrico E por Xi, no se va a comportar de la misma manera en la dirección Z que en la dirección XY. Por lo tanto, la masa en la dirección Z va a ser muy grande. ¿Qué tan grande? Esencialmente infinita. Y por lo tanto, la masa cristalina, la masa efectiva del electrón depende de en qué dirección se están moviendo. Y esa es la prueba de que esto es un tensor, no un escalar.
¿Ok? O sea, sería como la resistencia a moverse dijéramos, como uno de los componentes del tensor sería la dirección del electrón y el otro sería el campo eléctrico donde se está aplicando. Por Ujú. eso serían como los dos vectores que se forman en el tensor. Sí, son dos vectores. ¿Ok? Bueno, pues ya creo que ya les destruí lo suficiente al cerebro presentándoles las masas negativas, infinitas y tensoriales. Yo quería preguntar si la masa efectiva solo es considerada cuando el campo es un campo eléctrico, cuando mencionaste que también se puede hacer para el campo No, magnético. también es un tensor y también es una masa efectiva. Ah, ya, ya. Ujú. ¿Por qué es una masa efectiva? Y aquí viene la clásica pregunta que pone el doctor Vázquez Fonseca en los exámenes. ¿Por qué es una masa efectiva? Porque la velocidad de grupo no es la velocidad real del electrón. Es una aproximación clásica a una cantidad cuántica. Entonces, la masa efectiva no es la masa real del electrón. La masa real es la ME, la masa del electrón en reposo. Esa es la masa real. La masa efectiva es la masa que aparenta tener el electrón dentro del cristal. Y va a ser diferente dependiendo del cristal. No es lo mismo la masa efectiva del cobre, que es isotrópica, a la masa efectiva del grafeno, que no es isotrópica. ¿Ok? Sí. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. Trato de subir la tarea hoy mismo. De entrada empiezan a hacer el problema 13, 14, 13, 15 y 16. El 13 es básicamente lo que acabo de hacer yo de desarrollar velocidad de grupo, velocidad de fase. Y el 15 y el 16 son lo que vieron en la semana con el doctor Valladares. ¿Ok? Y voy a hablar con él, pero muy probablemente terminemos haciendo examen del capítulo 3 y 4. ¿No, Joel? Como más o menos cuándo sería el Ah, está examen. bien. Probablemente sería el viernes de... Si lo convenzo, Ajá. sería el viernes de la semana, dentro de 2 semanas. Si no lo convenzo de que hagamos examen de capítulo 3 y 4, seguramente sería el próximo viernes. Entonces yo se las mandaría hoy en la noche y espero que me las manden por ahí del martes contestada. Por eso vayan empezando con problema 13, 15 y 16, por favor. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues aquí la dejamos. ¿Te puedo hacer una pregunta que, bueno, no tiene que ver con la clase, sino con parte de lo que veíamos el miércoles? Sí, pero si quieres terminamos la clase